Hola, en este segundo tutorial de Amigurumi Universe vamos a aprender cómo hacer este llaverito de un Minion. Vamos allá. Para empezar el Minion vamos a comenzar haciendo su cuerpo, para lo cual necesito lana amarilla y voy a trabajar durante todo el proceso, durante toda la labor, con una aguja de ganchillo del número 3, que son, como pone aquí, bueno, ahora no se enfoca, 1,75 milímetros. Bien, entonces cogéis una lana que no sea muy gruesa o que ponga en la etiqueta que sea para agujas del 3 o del 4. Vale, pues vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Como el cuerpo va a ser redondito, lo vamos a empezar con un anillo mágico. Entonces cogemos la lana sobre nuestro índice de la mano no dominante y así cogemos el extremo y hacia afuera vamos a darnos 2 vueltas. Así, hacia afuera, y ahora agarramos este extremo. Entonces tenemos aquí estas 2 vueltas y la lana que sigue por aquí. Vale, entonces vamos a pegar estos 2 anillitos y con la aguja la vamos a meter por debajo y hacia la izquierda. Vamos a agarrar esta lana y arrastrarla por debajo y vuelvo a coger y la saco por ese punto y así me queda como una especie de nudo que me sujeta estos 2. Bien, pues ahora voy a hacer 8 puntos porque voy a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Entonces el proceso es siempre igual, meto por debajo, cojo lana, tengo aquí 2 puntos, entonces cojo lana y la meto por esos 2 puntos. Este sería el primero, 1, 2, entonces meto, cojo lana y la meto por esos 2, 3. Yo siempre voy arrastrando el anillo así un poco hacia ahí para ir trabajando siempre encima del dedo. Este sería el cuarto. Cinco. 6. 7. 8. Ahora tengo este punto en la aguja, voy a tirar para que no se me deshaga, me saco el anillo del dedo con cuidado, giramos este extremo de cadeneta hacia afuera, lo agarramos con esta mano y el extremo me queda en medio de dos hilos. Voy a tirar del de la derecha, entonces agarro bien lo demás con la otra mano y tiro del de la derecha y se me cierra esto. Y ahora voy a tirar del extremo, agarrando también bien esta parte. Y como veis, se me ha cerrado. Vale, entonces ahora vamos a apartar el extremo por ahí para que no se nos moleste. Tenemos por aquí la lana con la que vamos a trabajar. Voy a sujetar sobre el dedo índice el anillo para agarrarlo. Y este es el punto en el que tenemos que meter la aguja. Entonces meto la aguja y para cerrarlo tiro de este extremo. Bien, entonces sujetamos así la labor. Siempre el extremo por delante, la lana por detrás y el anillo sobre el dedo para agarrarlo así con el índice y el pulgar. Bien, ahora la primera vuelta, después de hacer un anillo mágico, pues casi siempre la primera vuelta vamos a hacer todo dobles para que me aumente de tamaño. Entonces vamos a meter el primer punto. Entonces sería hacer 16 puntos, es decir, voy a hacer 2 puntos enanos en cada eslabón.
pincho el eslabón así por debajo, saco la lana y tengo 2 aquí, cojo lana y la meto por esos 2 y voy a repetir el punto en el mismo eslabón, pincho en el mismo, no os vayáis al siguiente sino en el mismo, saco y hago otro punto y de esta manera he hecho 2 puntos en la misma eslabón. Entonces vamos al siguiente, que sería este, que se ve perfectamente, meto la aguja, saco lana, cojo lana y la meto por estos 2 y en el mismo, que es este, no en el siguiente, vuelvo a repetir, saco lana, cojo lana y la meto por estos 2. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 2 puntos en cada eslabón, de manera que al final tengo 16 puntos. Tened mucho cuidado de aseguraros de que hacéis 2 en cada uno, de que no os vais al siguiente eslabón. En las labores pequeñitas, pues al principio sobre todo es muy fácil cometer ese error. Bien, entonces ahora en este y 2. En este 1 y 2. Entonces así, haciendo 2 en cada uno, lo que estamos haciendo son puntos dobles, es decir, aumentos. Hacer aumentos quiere decir pues que la labor va a ir aumentando de tamaño, más que si hacéis puntos simples. Entonces vamos a hacer este 1 y 2. Y aquí tenemos nuestra primera fila después del anillo mágico con puntos dobles y veis que aumenta de tamaño. Después de hacer el anillo mágico y la primera vuelta haciendo todo aumentos, todo puntos dobles, vamos a hacer la siguiente vuelta, que sería la segunda o la tercera según si contáis el anillo mágico o no. Vamos a hacer un punto doble y uno simple, uno doble y uno simple, uno doble y uno simple, y así toda la vuelta. Entonces vamos a coger el primer punto y vamos a hacer uno simple. Entonces meto la aguja, saco lana, meto la aguja, saco lana y cojo lana y la meto por estos 2. Y ahora en el siguiente voy a hacer uno doble, es decir, 2 en el mismo eslabón para hacer un aumento. 1 y en el mismo vuelvo a pinchar y hago otro. Eso sería un aumento. Ahora, uno simple, sin aumento, en el siguiente eslabón. Ahora, en el siguiente uno doble. 1 y en el mismo 2. En el siguiente eslabón uno simple. En el siguiente uno doble. ¿Veis? En el siguiente uno simple. En el siguiente uno doble. Aquí se me ha olvidado marcar la vuelta, pero si os fijáis se ve bastante bien aquí en este caso donde hemos empezado la vuelta. Si no, normalmente pues la podéis marcar. En mi caso, antes de empezar, lo que hago es donde sea el inicio de la vuelta, pincho y lo que hago es usar este mismo extremo que tengo aquí molestando más que otra cosa, pues lo que hago es lo saco para este lado un poquito así y me queda ya haciendo de marca. Vale, entonces esta sería la marca donde empezamos cada vuelta y donde hay que parar para terminar cada vuelta. Vale, entonces vamos a seguir doble. Entonces vamos a seguir hasta que lleguemos a esa marca.
doble, simple, y como veis ya estamos en la marca, así que hemos acabado esta vuelta. Ahora, como nuestro minion va a ser pequeñito, porque es un llavero, pues con este tamaño ya vamos a tener suficiente. Entonces vamos a empezar a hacer vueltas simples. Lo que vamos a conseguir con eso, porque hasta ahora hemos estado haciendo aumentos, entonces me ha ido la labor aumentando de tamaño, pero sigue siendo planita. Entonces, al empezar a hacer vueltas con puntos simples, es decir, haciendo puntos seguidos sin hacer ningún aumento, lo que voy a conseguir es que se me vaya curvando y luego siguiendo hacia abajo, de manera que voy a ir consiguiendo el cuerpecito cilíndrico del minion. Entonces, en la primera vuelta lo que vais a notar es cómo empieza, es decir, no se curva ya muy... no se le nota ya mucho la curva, nada más empezar. Sería en la siguiente ya que empieza a coger más forma. Entonces, aunque lo veáis un pelín pequeño, no tengáis miedo, porque la primera vuelta de puntos simples casi que es una cosa intermedia entre vuelta con aumentos y vuelta simple. Entonces, voy a hacer una vuelta de puntos simples para que veáis. Entonces, por ahora voy a dejar la marca. Bueno, entonces, simplemente vamos a hacer eso. Puntos en todos los eslabones, pero solo uno, ¿veis? Pincho el eslabón, hago un punto, pincho en el siguiente, otro punto, así, ¿veis? Entonces ya vais notando, veis que se va curvando, pero en la primera lo hace de forma muy suave. Entonces eso, vais pinchando y haciendo puntos y veis perfectamente cómo empieza a curvarse. Falta un punto más. Vale, pues veis, como decía, si os empezara a curvar hacia arriba probablemente tenéis que curvarlo hacia afuera, ¿vale? Esta es la parte de fuera del cuerpo y esa es la parte que queda así fea, si os dais cuenta. Hay una parte así, con este tipo de puntos, y luego está la parte de fuera, que es la que se le ven las vueltas perfectamente y tal, que es el exterior de vuestro amigurumi, ¿vale? Bien, entonces veis que, como he dicho, pues empieza a curvarse, pero no es una curva muy marcada, es muy suave. Entonces esta vuelta también nos sirve un poco para seguir agrandando. Entonces este es el tamaño real que va a tener el cuerpo. Vale, a partir de aquí, cuando seguimos con puntos simples, sí que ya empieza a coger forma hacia abajo, más marcada, pero con la primera vuelta de puntos simples sigue aumentando. Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta cuando queréis decidir el tamaño. Entonces este sí que será el tamaño del cuerpo del amigurumi. Entonces, ahora vamos a seguir con vueltas simples, porque lo que quiero es alargarlo hacia abajo, y eso lo vamos a hacer simplemente con vueltas simples, ni aumentos ni disminuciones por ahora, simplemente vueltas simples. Podéis dejar la marca igual, yo la voy a dejar para poder contarlas y deciros cuántas voy a hacer. Entonces, pues nada, vamos a hacer un punto en cada eslabón. Entonces vamos pinchando los eslabones uno a uno, sacando lana, cogiendo lana y metiéndola por esos dos. Y lo mismo por todos los eslabones, vuelta tras vuelta. Y ya iréis viendo cómo os va cogiendo forma.
he hecho 3 vueltas simples más. Y como veis, empieza a coger la formita hacia abajo del cuerpecito. Vale, entonces la zona donde hemos empezado, o sea, esta zona va a ser la cara, ¿vale? Y entonces hacia abajo, después al terminar, pues estarán los pies y tal. Entonces en esta zona va a ser donde vamos a poner el colgante y donde le vamos a poner los pelos. Entonces, antes de seguir, ahora que está cortito y es más cómodo y más fácil de agarrar, pues vamos a hacer eso, vamos a ponerle el colgante y los pelos antes de rellenarlo y todo eso, porque es más fácil hacerlo desde dentro. Entonces, para hacer el colgante y los pelos en este caso, yo lo que suelo usar es cordoncito negro, así es bastante fino, es así tipo cordón, no se ve muy bien ahora, claro, al ser negro no lo enfoca, pero bueno, no es hilo, es como un cordón, ¿vale? Pero podéis usar cualquier cosa que queráis, incluso hilo, lana más finita, lo que queráis. Entonces, yo lo que suelo hacer es cortar 3 trozos para hacer una trenza. Entonces, más o menos un tamañito que me permita luego trenzarlo y hacerle 2 nudos y que aún así me quede suficiente como para me quede un largo decente para el colgante. Entonces eso, cogéis 3, así más o menos, cortáis y vamos a hacer el nudo en un extremo, un nudo con los 3 y luego los vamos a trenzar. Bueno, así es como lo hago yo, pero podéis ponerle un llavero de estos comprados o Vale, entonces este es el nudito y lo vamos a trenzar. Decía que podéis, si no queréis hacer esto, podéis ponerle de este tipo de cosas, arandelas o llaveros que los hay ya comprados, ¿vale? Entonces luego lo podríais engancharle la cabecita aquí o con una puntada o con la arandela y unos alicates, depende del tipo de llavero que sea. Pero bueno, yo lo suelo hacer así que os voy a enseñar, por si acaso no tenéis de este tipo de cosas o no queréis comprarlas, pues simplemente con un cordón o un poco de lana también podéis hacer un colgante. Entonces, vamos a rematar aquí, cortar este extremo. Vale, entonces ahora tenemos el nudo y los 3 hilos. Entonces lo vamos a enganchar en algún sitio que tengamos por ahí, por ejemplo aquí, simplemente para trabajar más cómodo. Y pues nada, hacemos una trenza. Yo lo hago así trenzadito para que, no sé, para que quede más gordito y tal, y también más bonito, pero podéis hacerlo como queráis. O para usar para el colgante un hilo más gordo, por ejemplo, y ya está, no tendríais que trenzarlo. Bueno, las trenzas se hace así, simplemente vais metiendo en el centro el extremo que tengáis, o sea, el hilo que os quede en el extremo lo metéis en el centro. Entonces, el de la izquierda al centro, el de la derecha al centro, el de la izquierda al centro, y así vais haciéndolo. Cuando casi habéis llegado al final, agarréis bien para que no se deshaga y sin soltar, bien agarradito, le hacéis un nudo, igual que en el otro lado. Vale, quedamos bien. Bueno, entonces así, ¿ves? Tenemos lo que sería el colgante. Entonces, la idea
es que salga por el medio de la cabeza. Entonces cogéis así, con la aguja, con cuidado. Con cuidado lo sacáis por aquí. ¿Vale? Bien, ahora, aunque os parezca que está bien sujeto con estos dos nudos, pues yo os aconsejo o que le hagáis más nudos aquí o incluso le deis unas puntaditas o lo que sea para aseguraros de que si luego lo lleváis colgando, pues no se os vaya a caer. Entonces le voy a dar por aquí unos nuditos para que hagan bulto y me aseguro de que no se me van a caer. Vale, y ahora vamos a hacer los pelos. Le vamos a poner pelo. Ahora, si creéis que sois capaces de reconocer dónde empieza cada vuelta, en este caso yo creo que se nota bastante bien, podéis quitar la marca simplemente tirando del extremo, ¿vale? La quitáis para que os sea más cómodo coser los pelos. En mi caso, para después explicaros mejor, pues acaso os liáis, pues la voy a dejar, ¿vale? Pero bueno, es simplemente por comodidad. Bien, entonces para hacer los pelitos a este minion, vamos a usar el mismo cordón, o ya repito, podéis usar hilo negro, lana fina o lo que tengáis por ahí. Vamos a cortar un buen trozo. Y necesitáis una aguja de lana, ¿vale? Que os permita enhebrar este cordón. Es una aguja grande para poder enhebrar el cordón. Vale. Bien. Y ahora voy a explicaros cómo coser los pelitos en este caso. Si queréis saber más sobre cómo coser pelo a vuestros amigurumis, tengo un vídeo dedicado a ese tema, que podéis verlo aquí. Y entonces, la idea, claro, es que tenéis que coserlos desde dentro y que queden bien rematados para que no se salgan. Entonces voy a hacer un par de nuditos en el extremo. Apretarlo bien, que como es cordón se suelen deshacer muy fácil. Vale, entonces vamos a ponerle una serie de pelos. No le vamos a poner muchos, y más o menos por aquí, por la zona así más arriba. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, no se los voy a poner muy pegados al colgante porque creo que es tontería. Entonces, por ejemplo, aquí, más o menos en la segunda fila, ¿vale? Entonces, me aseguro que está bien sujeto y lo corto. No los dejéis muy cortos al principio, pues acaso luego tenéis que retocarlos. Pero más o menos así, 1,5 centímetros, una cosa así. Entonces, podéis hacer los pelos así, haciendo un nudo en cada uno y asegurándoos de que no se os van a caer. O podéis hacerlo de la siguiente manera, sin hacer nudo, empezáis del revés, empezáis metiendo la aguja desde fuera hacia adentro. Vale. Lo metéis hasta que tenéis la altura del pelo que queréis, el largo del pelo que os gusta, más o menos así. Ahora sujetáis este extremo y del revés lo vais a sujetar haciendo un punto así. Más o menos donde podáis, así. Para que luego no se vea del otro lado. Entonces, en este sentido, ¿vale? Y así os queda sujeto.
y ahora pincháis hacia el otro lado, pero en el otro sitio donde queráis tener otro pelo, por ejemplo, por aquí. Por aquí, vale. Y lo sacáis y cortáis. Lo malo de los pelos que he hecho antes es que se os pueden meter para adentro, sobre todo ahora. Luego cuando tenéis el relleno y el relleno ya aprieta, y entonces no, pero ahora tenéis cuidado. Si los hacéis así, tened cuidado que se os pueden escurrir para adentro. Vale, entonces cortáis. Y como veis, pues de una tandada, digamos, pues hacemos 2 pelos que quedan perfectamente sujetos con el punto que le hemos hecho por dentro. Yo creo que es la manera más fácil esta de hacerlo, más rápida, no tenéis que andar haciendo nudos y quedan muy bien sujetos además, ¿eh? No hay peligro de que se os vayan ni para adentro ni para afuera. Entonces vamos a hacer otros pelitos más de esta manera. Intentar que os queden hacia arriba, intentar pinchar la aguja así para que los pelitos os queden hacia arriba después. Entonces pinchamos desde fuera hacia adentro. Llevamos el hilo hasta la altura de pelo que queremos, hasta aquí, más o menos. Siempre mejor que os quede más largo, que luego siempre le podéis cortar el pelo y no que os queden cortos. Vamos hacia el otro lado, a medida que tenéis más pelos, el otro lado pues es un poco complicado. Bueno, ya está este pelo dando guerra, ¿veis? Que se cae todo el rato. Así que por eso os enseño esta manera que yo creo que es mejor. Bien, entonces volvemos a hacer lo mismo. Intentamos hacer un punto así de lado. Tiramos bien. Y ahora que lo tengo enganchado, pues le doy la vuelta y miro donde quiero otro pelo. Por ejemplo, por aquí. Que no sea muy lejos de ese pelo para no gastar mucho hilo. Y por aquí, por ejemplo, lo saco, tiro bien y lo recorto más o menos a la altura. Vale. Bueno, pues ese es el proceso. No le hagáis muchos pelos tampoco, ¿vale? No, los Minions no tienen melena, solo tienen 4 pelos ahí. De hecho hay uno de ellos que solo tiene pelitos en el medio. En este caso, como lleva el colgante, pues preferí hacerle los pelitos de esta manera, pero eso, que no tiene muchos pelos, hacerle unos cuantos por ahí y ya está. Vale, entonces nada, la técnica es la misma. Intentad que os queden un poco simétricos, siguiendo así un poco la coronilla. Y con esta misma técnica pues hacéis unos poquitos más. Vale. Una vez hemos terminado el pelo y lo tenemos como queremos, aunque luego lo igualaremos con las tijeras cuando hemos terminado, vamos a continuar. Entonces meto la aguja y tiro del punto y con cuidado lo voy agarrando así de esta manera y voy a continuar haciendo puntos simples todo alrededor para ir alargando el cuerpo. Voy a hacer puntos simples porque no me interesa ni hacerlo más grande ni más pequeño, sino que con el mismo tamaño se me haga más largo. Entonces simplemente voy a ir metiendo la aguja en cada punto de esta manera, ¿veis? Como he hecho hasta ahora. Meto la aguja, saco la lana, cojo lana y la meto por esos dos. Entonces voy a ir haciendo puntos así, todo seguidito, todo alrededor. Intentad aplicar la misma fuerza en todos los puntos para que no os varíe de tamaño. Bueno,
bueno, pues seguimos así unas cuantas vueltas. Llegados a este punto hemos hecho el anillo, hemos hecho una vuelta haciendo todos los puntos con aumentos, una vuelta con un aumento sí y otro no, y luego vueltas con puntos simples. Y en total he hecho 13 vueltas de puntos simples. Como podéis ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, al llegar a la 13 y estamos en el punto donde nos marca que empieza la vuelta, vale, pues ahora vamos a comenzar a hacer alguna disminución para ir cerrando y conseguir en este lado cerrar de la misma manera que aquí, es decir, así de forma redondita. Entonces, para que no sea muy brusco el cierre, pues lo que voy a hacer es ir cerrando cada bastantes puntos. Por ejemplo, voy a empezar cerrando un punto cada 3. A ver qué tal queda. Entonces, lo que hacemos es, vamos a hacer 3 puntos simples, como hemos hecho hasta ahora. Entonces cojo y hago 1, 2 y otro más y 3. Y ahora voy a cerrar, lo que significa que me salto un punto. Y para que no queden agujeros, yo lo que os recomiendo es hacerlo deslizado. Entonces pinchamos, nos saltamos uno, me salto este punto, pincho en el siguiente, cojo lana y directamente la meto en el punto que está en la aguja. Vale, entonces esto es un deslizado habiéndome saltado un punto, con lo cual estamos cerrando y estamos, al ser deslizado, evitando que me queden agujeros. Entonces vuelvo a hacer 3, 1, 2 y 3 y vuelvo a hacer un punto cerrado, es decir, un deslizado. Me salto este, cojo el siguiente y hago un deslizado. Entonces cojo lana y la saco directamente por el punto de la aguja. Y sigo otros 3, 1, 2, 3 y me salto este, cojo el siguiente, pincho, cojo lana y la saco por aquí. Y así hasta que llegamos a lo que nos marca el final de la vuelta. Entonces por ahora continúo. 1, 2, 3, me salto este, cojo el siguiente y hago un deslizado. Y como veis estamos ya en el empiece. Entonces ahora si os fijáis, pues el agujero se está cerrando, está haciendo otra vez la curva hacia adentro y nos está cerrando, pero de manera poco a poco, ¿vale? Entonces nos va a quedar una curva bonita y nos va a mantener la forma del Minion. Vale, entonces vamos a hacer una vuelta más, seguimos cerrando y ahora voy a cerrar cada 2. Entonces voy a hacer 2 puntos, 1 y 2 y ahora cierro. Entonces me salto 1, pincho en el siguiente y hago un deslizado. Meto la lana directamente por el punto de la aguja y sigo y voy a hacer otros 2. Llegará un momento en que ya pues no podéis agarrarlo así porque ya el dedo no os quepa, entonces podéis hacerlo así, lo dobláis así y es más fácil. Entonces cogemos 1, 2 y cerramos. Entonces me salto este, cojo el siguiente y hago un deslizado. Vale, llegados a este punto es importante, antes de que se os cierre demasiado, que os acordéis de meter el relleno. Entonces yo ahora, como ya me he cerrado bastante, pues voy a aprovechar y meto el relleno. Como siempre,
el relleno que suelo utilizar es relleno de cojín, es decir, compro un cojín sin funda, es decir, solo lo que... los cojines estos que os vienen, pues eso, sin funda, así blanco, simple, que se supone que es para después tú meterlo en una funda de cojín, evidentemente. Pues como vienen sin funda y sin nada, suelen ser baratitos, y si los abrís, pues todo el relleno que tienen nos sirve para rellenar los amigurumis, y además pues es un relleno muy mullidito y queda muy bien. Si no, pues no sé, también a lo mejor con algodón o algún tipo de espuma, pero yo creo que lo mejor para que quede así tipo peluche y mulliditos, sin que pierdan la forma, es esto. Además, como os digo, es muy barato porque un cojín da para muchos amigurumis. Y no sé, dependerá de dónde lo compréis, pero no son caros. Bien, pues nada, le metemos el relleno, metedle bastante, tampoco que os quede a punto de explotar, pero meterle bastante para que no pierda la forma. Vale, entonces cuando creáis que tenéis suficiente, le dais así un poco la formita, miráis que quede bien turgente, digamos. Y nada, cuando creéis que es suficiente, podemos continuar. Ahora, siempre este último paso pues ya es un poco el más incómodo de coser, porque ya tenéis el relleno dentro y tal, entonces es un poco más incómodo seguir cosiendo, pero como ya queda poquito, pues no pasa nada. Vale, entonces voy a continuar cerrando así, un punto cada dos. Entonces con un dedo puedo empujar el relleno un poco hacia adentro para poder seguir cosiendo sin que se me enrede el relleno con la aguja. Entonces voy a hacer 1 y 2 y voy a cerrar. Entonces me salto este, pincho aquí, hago un deslizado. Después, como en este caso esta parte va a ir tapada con el pantalón del Minion, cuando el agujero ya sea un pelín más pequeño, ya lo que podéis hacer es lo que os voy a enseñar, que viene siendo acabar de cerrarlo con una aguja de lana, que es mucho más fácil y como no se va a ver, pues aunque no queda tan bonito, pues no pasa nada. Si es un remate que se va a ver, que va a quedar al aire, pues sí, intentad cerrarlo lo máximo que podáis con puntadas de ganchillo, porque queda más bonito, pero si no, con una aguja de coser. Bien, entonces ya estoy haciendo puntos ya deslizados para cerrar, ¿vale? Así un poco como buenamente puedo, pero bueno, como ya es incómodo y quiero enseñaros cómo se cerraría cosiéndolo, pues lo voy a dejar aquí. Entonces, cortáis la lana dejando un trocito largo, tampoco demasiado. En mi caso yo lo remato haciendo el nudo, es decir, lo meto por aquí y tiro. Y ahora lo que hacemos es enhebrar una aguja para lana. Vale, enhebramos entonces una aguja de lana, la misma que hemos utilizado para los pelos, por ejemplo. La enhebramos y nada, como va a quedar que no se ve, pues nada, simplemente dais unas puntadas de un lado al otro del agujero. Entonces, como estoy de este extremo, pues nada, le doy una puntada al extremo contrario, sin apretar mucho, para que no se me arrugue. Simplemente dar unas puntadas de un lado al otro que me tapen y me cierren el agujero, pero no las apretéis mucho. Así un poco flojitas. No flojas, pero bueno. Así. Y eso, si vas en un remate que no se ve, y a ver, aunque se vea, ¿no? Si lo podéis coser y que quede bonito, pero quiero decir que si no se va a ver, pues tampoco hace falta que nos matemos aquí. ¿Veis? O sea, tampoco se nota, pero bueno.
¿vale? Bien, pues vamos a rematarlo dándole alguna puntadita y haciéndole algún nudito. Así. Y lo último que nos queda por hacer, cortamos, y lo último que nos queda es cortar también lo que hemos dejado para marcar la vuelta, que lo podríamos haber metido para adentro, pero si no, lo cortáis y ya está, ¿vale? Bueno, pues ya está, así tenemos hecho el colgante, los pelos y el cuerpo del Minion. Entonces ahora vamos a ir a hacerle los detalles, todos los detalles, los brazos, las piernas, el pantalón, todo. Vamos a continuar nuestro Minion haciéndole las gafas, que en este caso pues va a ser el ojo también. Entonces vamos a hacerle, en este caso vamos a hacer el Minion que solo tiene un ojo. Entonces vamos a necesitar lana blanca y gris para empezar. Entonces, con la lana blanca vamos a hacer un anillo mágico, igual que hemos hecho antes con la amarilla para empezar el cuerpo. Entonces, en mi dedo índice de la mano no dominante vamos a darle 2 vueltas hacia afuera. Vamos a meter la aguja por debajo y coger el extremo de la lana, meterla. Vuelvo a coger lana y la meto por debajo de este punto. De esta manera he hecho como un nudo que me sujeta estos 2 hilos. Y ahora vamos a hacer 8 nudos, porque vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. 8 puntos, perdón, no nudos. Bien, entonces comenzamos. Meto la aguja. Saco lana y ahora tengo 2 puntos, vuelvo a coger y la saco por aquí y repito. Este sería el segundo punto, tres, 4, 5, y 2 más, y 1 más. Entonces meto la aguja, saco lana, la vuelvo a coger. Bien, ahora tiro, me saco el anillo con cuidado, dejo los puntos, las cadenetas mirando hacia afuera y los agarro con esta mano y me voy al extremo y veo que está en el medio de estos 2 hilos. Entonces voy a sujetar el que está hacia la derecha, hacia afuera, sujeto lo demás y tiro de este. Tiro de este hasta que se me cierra y ahora tiro del extremo. Vale, pues tengo el anillo blanco. Vuelvo a enhebrar la aguja, tirando. Sujeto bien el anillo con entre el índice y el pulgar. Y voy a hacer solamente así un punto más. Bien, ahora voy a cambiar de lana sin cortar la blanca, no me hace falta cortarla ahora. Voy a coger la lana gris y vamos a continuar. Entonces, para continuar con la lana gris me la coloco de esta manera, sobre el dedo índice con el extremo así hacia adelante y lo sujeto, ¿vale? Y ahora por delante pongo el anillo, lo sujeto también y lo que hago es, voy a coger
el punto blanco, es decir, pincho, y en vez de coger lana blanca, pues cojo lana gris. La saco por la blanca, vuelvo a coger lana gris y hago el punto. Y ahora voy a continuar haciendo puntos con la lana gris. Me olvido de la blanca, me olvido de los extremos de la blanca, sigo trabajando con esta gris. Entonces dejo estos por delante y con la que trabajo por detrás. Y sujeto el anillo con el pulgar. Entonces pincho, saco lana gris, vuelvo a coger lana gris y la meto por estos dos. Pincho en el siguiente punto blanco, cojo lana gris y la vuelvo a coger para hacer el siguiente punto. Y así hasta completar la vuelta. Entonces voy pinchando en los puntos blancos del anillo, pero cogiendo lana gris para hacer el punto. De esta manera estamos haciendo la gafa. El blanco sería el blanco de los ojos y lo del gris de alrededor pues es la gafa. Y hago así hasta que tengo el círculo completo gris. Voy a hacer uno más para tapar ese trocito. Así, ¿veis? Queda la pupila blanca, luego le pondremos en el centro un poquito de negro para que sea la pupila, luego el ojo blanco y la gafa gris rodeando el ojo. Para rematar este anillo vamos a cortar la gris dejando un trocito y la blanca también dejando un trocito. Entonces aquí vamos a hacerle un nudo, cogemos la gris, la pasamos, así. Y lo que podemos hacer pues del revés, pues los extremos que tenemos, pues atarlos. Les hacemos un par de nuditos y entonces ya los podemos cortar y dejar muy cortos los extremos. Esto después quedará así escondido y no se ve. Pues con la blanca lo mismo. Para hacerle la pupila cojo un poco de lana negra con una aguja de lana y le hago un nudo en el extremo. Entonces pincho desde la parte de atrás, la parte que va a quedar escondida, la que tiene los nudos, hacia adelante, intentando sacar la aguja más bien pegadita al centro. Y voy a hacer una pupila pequeña. Si estáis haciendo un minion más grande, podéis ponerle la pupila negra y alrededor ponerle marrón, porque los minions tienen los ojos marrones. Yo, como este es pequeñito, pues lo voy a dejar así, con una pupila negra. Una puntadita más. Así. Bueno, pues así ya tenemos el ojito. ¿Veis cómo está quedando? Así. Bueno, pues ahora tenemos que hacerle una correa negra. Voy a rematar esto haciendo aquí una puntadita, así como un nudito, y lo corto bastante pegadito. Después todo esto va detrás, entonces lo mejor es que no abulte demasiado. Para hacer la correa, para las gafas, vamos a hacer una cadeneta simple. Comenzamos metiendo la aguja, le doy una vuelta, agarro el punto con el pulgar, cojo lana y la saco por aquí y tiro. Entonces tengo un nudo. Si no sale así, podéis hacer un nudo normal. Y entonces comenzáis a hacer cadeneta simple. Simplemente coger hilo y sacarlo por el punto. Y vamos a hacer una cadeneta
vamos a medir con el cuerpo y el monóculo que tenemos hecho para ver el largo que necesitamos. Una vez tenemos la cadeneta del tamaño que necesitamos, vamos a cortarla y la rematamos metiendo por aquí y tirando. Bueno, ponemos la correa alrededor. Los Minions tienen el ojito bastante arriba, ¿vale? No se lo pongáis así por el medio, sino más bien tirando hacia arriba. Lo que vamos a hacer es atar la correa así. Vamos a comprobar la altura a la que la quiero. Intentar que nos quede recta. Como tenemos las líneas, pues nos es más fácil. Bien, y comprobamos que queremos el ojito a esta altura. Bueno, podemos cortar los extremos y ahora vamos a empezar a coserlo todo para que no se mueva, quede perfectamente enganchado. Voy a utilizar hilo negro para que se camufle con la correa. Entonces uso el que ya tenía antes. Primero, como ya sé que la correa va a ir aquí, voy a ir cosiendo un poco la correa. Entonces vamos a pinchar. Como es hilo negro y se va a camuflar totalmente, pues no tenemos ningún problema. Vamos pinchando en los eslabones. Y siguiendo la línea que hemos marcado, vamos cosiendo. Damos unas puntadas, no hay que ir eslabón por eslabón, por supuesto, simplemente unas cuantas puntadas, así, sin apretar demasiado. Asegurándonos de que seguimos la línea. Y volvemos al inicio. Pues ya tengo mi correa sujeta. Ahora rematamos con este hilo negro en la zona que va a estar tapada por el monóculo, para que no se vea. Hacemos nada, un par de puntadas para sujetar el hilo y cortamos. Intentad, en esta zona estamos ocultando todos los puntos y tal, porque luego no se va a ver, pero intentad que no os quede mucho bollo, porque si no después el monóculo os quedará muy para afuera. Bien, ahora con un poco de lana gris vamos a coser el monóculo. Entonces hacemos como antes. Yo voy a empezar desde atrás para que me quede dentro más trozo de lana y así queda más sujeto. Tirad hasta que se meta justamente. Vale, entonces el primer punto, hacerlo sin apretar, porque si no se os va a salir la lana. Bien, vamos a sacar la aguja por aquí por un lateral para coser el monóculo aquí. Y bueno, esto es simplemente un poco de paciencia y cuidado de aseguraros que vais pinchando siempre en la parte gris del monóculo para que no se vea lo gris en lo blanco. Y entonces pues pincháis en el monóculo y en el cuerpo para que se vaya enganchando.
en el borde, cuidadito con los pelos, no los enganchéis. Y ahora en el cuerpo. Y otra vez el borde. Cuidadito con los pelos. Y ahora pincho en el cuerpo. La saco por aquí. Vamos comprobando que nos está quedando bien. Que se me ha enganchado un poquito la correa. Así. Pues nada, coséis todo alrededor y rematáis. Para los pantalones vamos a usar lana azul y vamos a comenzar pues igual que hicimos para el cuerpo, con un anillo mágico, y la primera vuelta vamos a hacer todos los puntos dobles. Bien, he hecho un anillo mágico de 8 puntos, igual que para el cuerpo. En la primera vuelta he hecho todos los puntos dobles y he marcado el inicio con el extremo de la lana. Ahora, la segunda vuelta vamos a hacer un punto simple y un punto doble, igual que hemos hecho para el cuerpo. Tenemos que ir comprobando que nos va quedando más o menos como el cuerpo, ¿vale? Que no nos va quedando demasiado grande ni demasiado pequeño. He hecho esa vuelta y como veis, pues ya nos estamos acercando, o ya estamos casi en el borde. Entonces ahora podemos empezar a hacer vueltas simples para que me vaya subiendo. Vamos a hacer hasta aquí más o menos, o sea, el pantalón no lo lleva muy alto, después le haremos lo que es el peto. Entonces yo creo que con 2 o 3 vueltas va a ser suficiente. Bueno, he hecho 3 vueltas simples y ya tengo la altura deseada, así que ahora lo que vamos a hacer es el peto. Para ello, cogemos la labor y ahora, en lugar de continuar cosiendo hacia la izquierda, como siempre, vamos a darle la vuelta y vamos a coser en el otro sentido. Bueno, con la labor del revés, pero el sentido sigue siendo el mismo. Vamos a hacer 6 puntos simples, es decir, en 6 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo creo que vamos a hacer uno más. Vamos a comprobar cómo queda. Está bastante estrechito, así que vamos a hacer uno más. 7 puntos. Y ahora lo que hacemos es volver a darle la vuelta y vuelvo a hacer estos 7. Fijaros que yo siempre coso hacia la izquierda, lo que hago es girar la labor. Bien, llegamos hasta el final y lo que tenemos que hacer aquí para que no me vaya estrechando es rematar. Entonces tenemos que coger este punto así como hacia abajo y hacer un punto. Vuelvo a dar la vuelta a la labor y vuelvo a coser. Fijaros que estamos haciendo, ¿veis? Como estamos haciendo el peto, estamos aumentando.
ceñir todo alrededor, simplemente de este lado vamos a hacer un cuadrado. Por lo tanto, voy a continuar cosiendo lado a lado, dándole la vuelta a la labor, y en los extremos tengo que ir rematando, es decir, cogiendo estos puntos que me van quedando a los lados para evitar que se me vaya estrechando. Bueno, entonces, en este último punto, como he dicho, cuando lleguéis al extremo debéis coger, simplemente pinchando así hacia abajo, cogéis un punto y lo usáis para hacer el punto de remate. Bien, llevamos hechas 4 filas y ya tenemos suficiente. Como veis, si se lo ponemos así bien, pues vemos que le llega un poco antes de la carita. Entonces comprobamos que tenemos la altura adecuada, que tengamos aquí un trocito entre la gafa y el pantalón. Yo no le voy a poner boquita, pero bueno, si quisierais ponerle la boquita, pues iría por aquí. Entonces por eso el pantalón no le puede llegar hasta el ojo, ¿vale? Tiene que quedar así un poquito. Bien, entonces ahora vamos a hacerle los tirantes. Entonces vamos a aprovechar que ya tenemos aquí el hilo para hacer una cadeneta que me haga un tirante. Entonces tenemos que medir a medida que vayamos haciendo para saber el largo. Entonces simplemente, veis, del mismo hilo ya continúo y voy haciendo una cadeneta. Bueno, como veis, vamos a ir haciendo una cadeneta. Antes de cortar o rematar el peto, lo que vamos a hacer es ponerle los brazos. De esta manera será más fácil medir. Entonces dejamos el peto a un lado por ahora y vamos a hacerle los bracitos. Para los bracitos, como en mi caso es un llavero y es pequeñito, lo que voy a hacer es una cadeneta. Vamos a empezar. Lo que hacemos es una cadeneta del doble de largo de lo que queramos los brazos. Entonces vamos haciendo la cadeneta. Cuando más o menos tenemos el largo de bracitos que nos interesa, pues hacemos otro trozo más igual. ¿Por qué? Pues porque después lo que vamos a hacer es esta cadeneta, doblarla sobre sí misma y coserla. De esta manera me quedan unos brazos muy estrechitos y muy fáciles de hacer. Y para el llavero, pues nos vienen bien. Entonces vamos a hacer así los dos brazos. Por tanto, he hecho dos cadenetas de 13 puntos de largo cada una y he dejado uno de los extremos largo para coser directamente. Entonces, enhebramos el extremo, doblamos la cadeneta que coincida y vamos a coserla con mucho cuidado. Intentando que no se enrede. Y apretando lo justo, porque si aprieto mucho se me tuerce. Bien, cuando llego a este extremo puedo dejar este mismo hilo ya preparado para coser después el bracito al cuerpo. ¿Veis? De esta manera me queda un bracito muy estrechito, pero queda redondito y nos va perfectamente, como veis, para el tamaño del Minion. De este extremo hemos dejado el hilo para coser después el brazo al cuerpo. Entonces, en este extremo, como este es el empiece y ya tiene un nudo, lo cortamos así a ras, no del todo, pero casi. Y ahora con lana negra vamos a hacerle los guantes, vamos a hacerle unos deditos. Entonces, enhebramos, dejamos un extremo muy pequeñito y vamos a hacer unos cuantos puntos aquí en el borde, así.
todo, todo lo cerca del borde que podamos. Así. Vamos de paso cubriendo también el extremo amarillo que hemos dejado. Vamos haciendo así unos puntos que vayan cubriendo el borde. Y ahora, para hacer los deditos, pues lo que hacemos es, vamos a hacer 3 deditos, hacemos unos cuantos puntos en un lado y luego transversales, así, pinchando hacia un lado. La idea es hacer un poco de bulto en cada lado y después en el medio y que pues se noten así como deditos. Daos cuenta que bueno, es súper pequeñito el llavero, entonces, pero veis, si lo hacéis así transversal, veis que va quedando, se va notando un dedito. Ahora vamos a pasar al medio. Voy a intentar hacerle 3, si veis que no sois capaces, pues le hacéis 2 o así. Y si no, pues simplemente cosiéndole en el extremo, haciéndole un poco negro, pues ya veis que queda. De hecho, creo que le voy a hacer 2. Entonces pinchamos así en el extremo, así en esta dirección, unas cuantas veces hasta que veáis que empieza a hacer como un montecito. Y bueno, es eso, la idea es que quede el extremo negro con un poco de volumen y ya está. ¿Veis? Es un poco la idea. Pues hacemos lo mismo con el otro brazo. Bien, como veis tenemos los 2 bracitos hechos, entonces vamos a coserlos al cuerpo. Los tienen más o menos a esta altura. Entonces es un poquito más bajos que el ojo y por el centro. Cuando le damos así la vuelta, pues intentar que lo tengan así, centraditos, que no les queden ni muy delante ni muy atrás. Entonces vamos a hacer aquí un punto. Tenemos enhebrado el hilo que dejé antes para los bracitos. ¿Veis? Entonces, así. Bien, por lo tanto, pues nada, lo cosemos al cuerpo con unas cuantas puntadas y después el otro. Cuando hayáis cosido los bracitos, pues tendremos algo así. ¿Veis? Entonces ahora podemos continuar con el pantaloncito, porque así ya podemos medir mejor hasta dónde le va el tirante. Entonces medimos para que le llegue a la espaldita y rematamos. Para hacer el otro tirante, lo que vamos a hacer es pinchamos en el extremo del pantalón y vamos a coger así la lana para empezar otra cadeneta. Entonces ponemos así por detrás el dedo y cogemos esta cadeneta, cogemos lana y la metemos por el punto que hemos cogido y a partir de ahí pues hacemos cadeneta. Bien, antes de continuar mucho, si queréis podéis sujetar este extremo. Acordaos de sujetarlo porque si no se os va a deshacer. Entonces lo que podéis hacer es pinchar, lo sacáis hacia el otro lado y le hacéis un nudito o algo así y ya os queda rematado. Y hacéis la cadeneta igual de larga que la otra. Bien, he dejado el extremo una vez rematado largo para coser. Entonces le ponemos el pantalón
Vamos a darle la vuelta y coserle los tirantes. Nos aseguramos que tiene el pantalón bien metido y que está recto. Y vamos a coserle aquí así los tirantes, por aquí por el medio. Y vamos a ir cosiendo todo el peto. Aquí un tirante, voy a darle un punto. Cogemos el otro tirante y también lo cosemos aquí atrás. Y después, pues eso, lo que voy a ir es cosiendo, pues dar unos puntos por aquí para que el tirante no se les caiga y coser un poco alrededor el pantalón para que quede sujeto al cuerpo. Bien, como veis ya nos queda muy poquito para terminar el amigurumi. Para hacer las piernas vamos a coger lana azul primero para hacer las perneras del pantalón. Hacemos un nudo y vamos a hacer una cadenita de 4. Tienen que ser muy pequeñitas, entonces hacemos de 4 y la hacemos doble. Por tanto, cogemos los eslabones de esta cadena y vamos haciendo la segunda fila. Bien, con esto es suficiente. Pues veis, lo enroscaremos y tenemos una mini pernerita. Bien, vamos a rematarla y dejar un extremo largo como siempre para poder coser. Simplemente cortáis y para rematar pues metemos por aquí el extremo para hacer un nudo. Ya tenemos una pernera, vamos a hacer otra igual. Una vez las tenemos, vamos a enhebrar el extremo que hemos dejado y pinchamos en el extremo contrario para que se cierre. Entonces tenemos así como un pequeño cilindro. Damos unas poquitas puntadas y lo vamos a coser al cuerpo. Vamos a cortar esto que es del extremo. Bien, pues vamos a coser cada pernerita así a un lado del cuerpo. Bien, con mucho cuidado y paciencia hemos cosido las pequeñas perneritas del peto. Le he dejado los hilos para coser después las botas, entonces con lana negra vamos a hacerle las botas. Para las botas vamos a usar lana negra y he hecho lo mismo que para las perneras, una cadeneta de 4 y por encima otra fila. Bien, he cortado, dejado un poquito de margen, vamos a rematar y después las vamos a coser con los hilos azules que hemos dejado antes, pero lo que vamos a hacer ahora es enhebrar este hilo y las vamos a doblar por la mitad. Voy a cortar un poquito este extremo, eso lo dejamos por dentro. Entonces las doblamos por la mitad y con este hilo así los unimos. Así. Entonces así dobladitas, pues ya me queda como una botita para cosérsela al pie. Vamos a rematar esto y hacer otra igual. Bueno, ya estoy cosiendo las botitas, simplemente enhebráis el hilo que habéis dejado antes y las vais cosiendo. Hacéis un punto en la botita y después a la pernera. Y que queden así, haciendo como una L. Entonces digamos que coséis el extremo de la botita a la pernera. Y de esta manera pues ya veis que queda así.
Entonces, pues nada, dais unas cuantas puntadas y cuando está bien sujeta, la rematáis. Bueno, pues hemos terminado nuestro Minion. Si queréis añadir algunos detalles más, podéis, por ejemplo, yo he recortado un pelín los pelitos para que le queden más igualados. Y también podríais, pues con lana negra, ponerle aquí pues, los botoncitos del peto o el símbolo que llevan, o coserle una boquita o lo que queráis. Yo lo voy a dejar así. Y nada, espero que os haya sido de ayuda el tutorial, que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.